Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 21 de mayo del año 2020. Todos en sus casas, allí están, voy con los saludos para Martín Couto. Buen día. Muy buenos días, Emiliano, compañeros y audiencia. Daniel Superviel, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Seguimos cambiando los cuadros detrás. ¿Qué es? Este que tengo atrás es un cuadro del Pollo Vázquez. Un artista invitado. Que es muy amigo mío y me lo regaló. Porque lo ayudé ahí cuando hizo el montaje en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y fue el primero que me empujó para que yo me dedicara a la pintura hace como 10 años. Así que aprovecho y lo homenajeo poniéndolo acá atrás. Después danos una foto en primer plano de esa pintura. Dale. Y la colocamos, por ejemplo, en la cuenta de Instagram. Seguimos. Vamos con Esteban Valenti. Buen día. Muy buenos días a todos. Cocolino, correte porque se te ve la mitad de la cara. Ahí. A Esteban vieron que lo tenemos en una versión así como rígida, ¿no? Porque está con sus auriculares estrambóticos estos de gamer. Parece una foto. Y atrás una cortina nomás. Sí, ya les expliqué varias veces que no tengo alternativa, no puedo mover el equipo. Pero mover por lo menos, no sé, las manos. Vos sos Tano, mover las manos, hace algo. No sé, además así, no sé mover el equipo, eso es lo peor de todo. Y por último el saludo para Fernando Escriña, quien recibimos después de muchos meses en esta mesa. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿estás en tu casa? No sé si me ven, yo ahora perdí un poquito la imagen. Te estamos viendo, te vemos perfecto. Estás trabajando, yendo y viniendo, pero ahora te encontramos en tu casa, parece. Sí. Bueno, vamos a ver cómo te va en esta primera experiencia de tertulia a distancia. Bienvenido, Fernando, perfecto. Después de tanto tiempo. Pero Carlos está bien, ¿no? Sí, tenía hoy algún inconveniente que justamente imposibilitaba su participación, pero el jueves que viene supongo que ya lo recuperamos. Pasamos al primer tema de nuestro orden del día, señores. El presidente de Antel, Guillermo Iglesias, que llevaba 2 meses en el cargo, renunció el martes, luego de que se lo solicitara el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por haber firmado una resolución de directorio en la que se presupuestaba a 857 empleados que habían sido contratados en la administración anterior. La resolución de Antel, que estaba vigente desde el 1 de mayo, invoca el decreto 345/18 que aprueba el presupuesto operativo de la empresa para el año 2019, que en su artículo 40 dice: el directorio podrá presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública que cuenten con una antigüedad mayor a 3 años. Y dice la resolución: es conveniente a los intereses de la administración que todo el personal permanente esté bajo el mismo régimen e incorporado plenamente a la carrera administrativa. Esa disposición, que fue votada el 7 de mayo, pero conocida recién el martes cuando circuló en redes sociales y cuando fue denunciada por el exdirector de la OPP, Conrado Hughes, fue observada por inconveniente por el presidente de Lacalle Pou, que además exhortó a Antel a que la dejara sin efecto. En una nota firmada por Lacalle Pou y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se establece que la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público, compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público. Qué sorpresa, ¿no? Este cortocircuito con estas derivaciones así terminantes. ¿Quién empieza? ¿Quién va primero? ¿Quién levanta la mano? Nadie se larga. Bueno, yo. Bueno, Martín. Martín, dale, primero Martín. Sí, una enorme sorpresa. Una enorme desprolijidad. Creo que en eso podemos rápidamente acordar. Más allá de que a veces en política y en el gobierno hay cosas que es preferible que sean desprolijas y acomodar alguna cuestión. Yo no creo que este sea el caso. Creo que es desprolijo innecesariamente. Y como primero, en esta primera ronda, comentar que no se entiende mucho la resolución. Es decir, por lo poco que se pudo saber, en realidad en la prensa lo que han salido son la resolución, alguna declaración del presidente del sindicato de Antel y no mucha cosa más. Pero lo que queda claro es que no hay aumento de gastos, es decir, que estos funcionarios que siguen al día de hoy trabajando en Antel
no cambiaron su forma de contratación, digamos. Y también es cierto que es un tema que siempre existe en el Estado, que las distintas formas de ingreso en algún momento hay que regularizarlas, porque después uno no puede tener para la misma tarea a gente con distintas características en términos de su contratación frente, en este caso, a Antel. Además, lo otro que llama la atención de esta resolución, que yo creo que abre problemas para el gobierno y para quien quede en Antel, supongo que hoy es un ente sin nadie en el directorio, porque renunció otro director, habrá un enorme problema, porque esto también surge del convenio colectivo con los trabajadores, que obviamente pelean por la regularización y por la disminución de las formas más precarias de contratación. Y entonces, por último, decir que si todo esto fue por una señal, porque no es para reducir el gasto, no se reduce el gasto, y con los problemas que genera, al punto de dejar vacante el director de una empresa, creo que lo que está bueno analizar es que no se puede gobernar a través de señales. Que nadie puede negar que los gobiernos tienen que tratar de incidir en cómo debate la opinión pública y tratar de construir en la opinión pública consensos sobre su gestión, pero las señales como única medida de política pública parece una cuestión muy débil y que además, repito, aparentemente generará problemas seguramente mucho mayores que los que se indica, no los entendí todavía, que son los problemas que se quieren evitar. Tú hablabas de señales. Bueno, sí, se ha trascendido que justamente el presidente de la calle Pou actuó de esta manera porque quería pasar un mensaje claro. Se entiende, sí, que la resolución no implicaba un aumento del gasto, pero sí implicaba aumentar la plantilla de funcionarios públicos, algo que en este contexto de austeridad que se está impulsando, se entiende, resulta inconveniente. Otra cosa, tú mencionaste al pasar que el directorio queda desmembrado. Sí, porque ayer se sumó la renuncia de Gustavo Delgado, otro integrante del directorio, nacionalista él, del sector de Jorge Larrañaga, que venía del periodo anterior. Se suponía que esa dimisión iba a producirse porque se manejaba el nombre de Delgado para la URSEC, pero lo cierto es que ayer Delgado optó por presentar su renuncia para facilitarle las cosas al presidente, entre otras cosas porque, bueno, Delgado también firmó, también votó. Esa resolución del directorio salió con los votos de los 3 miembros, incluido Fuentes, que es Frente Amplista. Seguimos. ¿Quién va ahora? A ver a quién tengo que darle la palabra. ¿Quién está levantando la mano? Daniel, dale. Bueno, no, también una primera ronda breve. Yo creo que más allá de una señal, es evidente que es un cortocircuito, es toda una forma de pararse ante lo que está sucediendo y el cambio político que se generó a partir de las últimas elecciones. Yo creo que la discusión de fondo que hay a raíz de este cortocircuito, que yo reconozco que es un cortocircuito y que es un poco desprolijo, es, muy bien, la pregunta que yo he hecho acá varias veces, ¿no? O sea, nosotros los uruguayos tenemos una relación especial, intensa con nuestro Estado. Las empresas públicas son indirecta y directamente parte del Estado. Ahora, ¿qué empresas públicas necesitamos para qué país? ¿No? Entonces, a mí lo que me parece, sin tener detalles, cada uno de esos 857 funcionarios que estaban esperanzados en entrar y regularizar su situación, tienen nombre y apellido, pertenecen a una familia, o sea, deben estar afectados por esta situación. Ahora, Antel necesita 857 funcionarios que entren de un saque o que se les regularice la situación de un saque. Lo mismo es si Antel necesitaba hacer una Antel Arena gastando $100 millones. Entonces, la discusión de fondo es empresas públicas administradas, ¿cómo? ¿Para qué? Administradas solo por técnicos o solo por políticos. Creo que esto abre un interesante debate que va mucho más allá de los 857 funcionarios que a partir que quedaron en incertidumbre a partir de la resolución del presidente, que por otro lado me parece bien como señal. A ver, Esteban, te escuchamos a ti ahora. Bueno, el tema hay que darle un marco de quiénes son las personas que están involucradas. Iglesias es un funcionario de carrera, con muchos años en Antel, que fue asesor del anterior directorio, del anterior presidente,
que en una de esas cosas que los uruguayos reclamamos con insistencia, se designó, en lugar de un cargo político, se designó un técnico. ¿Está claro? Y eso, discúlpeme, no lo puede negar nadie. Sí, a ver, Segundo, justamente más temprano en el informe aclarábamos que Iglesias no es, digamos, un jerarca que aparece allí porque tenga la confianza política del presidente de la República, fue una sugerencia del ministro Paganini. Por eso, bueno, el otro aspecto es que renuncia el representante del Partido Nacional que venía del anterior directorio. Por lo tanto, tenía una experiencia en la gestión de Antel. El tercer integrante, Fuentes, que es del Frente Amplio, fue gerente de Antel, digamos, su cargo es gerente de Antel, es decir, eran 3 personas que conocían perfectamente todo el funcionamiento del ente, que es un ente que tiene además un enorme potencial y que le ha dado plata al país y posibilidades de desarrollo, etc. Entonces, no es cualquier, es decir, no es ANCAP, ¿está claro? Antel, digamos, la medida que hace explotar la situación no tiene referencia al funcionamiento de Antel, no la tiene, porque con esas 3 personas en el directorio uno puede tener la garantía de que esas 3 personas sabían perfectamente cómo funcionaba y cuáles eran los problemas del ente en una visión absolutamente fundada, seria, técnica. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que acá se cruzaron otras circunstancias, y es que el presidente de la calle, acá voy a discrepar con Martín, se gobierna muchas veces en base a señales, no hay absolutamente ninguna duda. Y quiso dar una señal bien clara. Se enteró por la prensa o porque no hubo comunicación al Poder Ejecutivo, porque se consideró un acto administrativo más, y el presidente notoriamente no quiere que esos sean actos administrativos más, aunque funcionalmente tengan su argumentación y su base. Está claro que quiso dar una señal y dio, no es que quiso dar, ¿no? Porque creo que toda la administración pública en este momento tiene las barbas en remojo, para bien o para mal. Yo no estoy dando un juicio de valor, estoy diciendo lo que hizo. Lo que hizo es decirles a todos, nadie cambia cosas de este tipo sin la intervención del gobierno directamente. Y por lo tanto, si se hacen esas cosas aún en el directorio más técnico, más profesional y con más trayectoria que existía en toda la administración pública de este gobierno, vuelan. No vuela el de Frente Amplio, porque el de Frente Amplio está puesto por el Frente y se mantiene ahí, que es un técnico de primer nivel además. Ahora vamos a ver cómo lo sustituyen a los 2 que se fueron. Porque si van para asegurar la coherencia con la línea económica y política, 2 políticos con escasa experiencia, eso yo creo que sería un retroceso importante, que se podía haber revisto la designación de los 857, que es una visión efectivamente discutible, ¿no? Discutible en el sentido, bueno, estamos en medio de esta emergencia económica presupuestal, vamos a ver caso por caso, por ejemplo. Pero de todas maneras creo que hay que juzgarlo en ese cuadro. Ahora, también está vinculado a otro hecho, que yo creo, hoy yo escribí una columna que se llama Reculando, en Wipress y en Montevideo Portal. Y es que el presidente, cuando hay una cosa que le parece que hay que dar marcha atrás y cambiar, le mete el cambio y lo hace. Y eso es algo absolutamente nuevo, porque nosotros, en todos los gobiernos, desde la época de la dictadura para acá, para que un presidente cambiara algo, tenía que pasar, no sé, un hecatombe. A ver, y a propósito entonces, de lo que decía recién Esteban, más temprano en el informe que armó la producción de En Perspectiva, decíamos que, según las fuentes que habíamos consultado,
La presupuestación de estos funcionarios es un procedimiento de rutina que se hace año a año en Antel, ya que es una condición prevista en el presupuesto operativo y en los convenios colectivos firmados con el sindicato. Fue un punto más en el orden del día de la sesión del 7 de mayo del directorio, dijeron los informantes. Como que no se le dio ninguna trascendencia, no se pensó que podía haber acá un motivo de roce, choque eventualmente con el Poder Ejecutivo. Otra cosa, también a propósito de comentar. Y para eso lo utilizó la calle, precisamente. Es decir, no siendo algo extraordinario, para el gobierno actual lo transformó en un hecho de primer nivel. Y en cuanto a cuáles son las nuevas autoridades, cómo se renueva el directorio de Antel, lo que se sabe por ahora es que para el cargo de presidente no hay un nombre aún 100% confirmado, pero el presidente Lacalle está pensando ahora sí en alguien de su confianza, ¿no? Eso es lo que por ahora se conoce. Por otro lado, como otro representante de la coalición de gobierno iría Robert Bouvier, sugerido por el Partido Colorado, y por el Frente Amplio, Nicolás Sendoya, que ha estado relacionado con la URSEC, ¿no? Bueno, seguimos. Fernando. Sí, yo quiero hacer un matiz aquí. Normalmente se plantea una situación de directores técnicos versus directores políticos. Acá se agrega otro aspecto que para mí fue determinante en la adopción de esta resolución en el directorio. Se trata de directores técnicos, pero además del propio organismo de carrera. Y eso nos trae otra pregunta y otro cuestionamiento. Es decir, lo que nos llamó a todos la atención fue la oportunidad de una resolución de esta naturaleza cuando era notorio y público que durante la campaña electoral, tanto la campaña del doctor Lacalle Pou como la campaña de Talvi, etcétera, habían planteado la necesidad de considerar estas situaciones para eventualmente distribuir necesidades. Aquí no se trataba de dejar a nadie en la calle. De hecho, se habla de este episodio como si los funcionarios hubieran sido destituidos, y no es así. Es decir, esos son los aspectos políticos. Evidentemente que para los directores, que eran de carrera además, era natural que en Antel se funcionara así. La pregunta es, cuando uno quiere reestructurar el Estado, aquella madre de todas las reformas, ¿se acuerdan? ¿Es posible hacerlo a partir de las mismas actitudes, los mismos procedimientos, las mismas resoluciones que se toman con total naturalidad? Más allá que yo no voy a cometer, digamos, el avance sobre estos funcionarios diciendo que no son necesarios, porque probablemente puedan serlo. Yo digo, ¿no debe una administración que además lo anunció en la campaña y que recién ingresa tener la posibilidad de reanalizar la situación de estos funcionarios? Yo creo que sí, y lo que le pasó al directorio fue que, siendo buenos técnicos, siguieron el curso de los acontecimientos como nos pasa desde hace muchos años en esta materia. Y yo quiero traer a colación este tema de la contratación del contrato de función pública. Fíjense ustedes que este no es un tema nuevo, ¿no? En el año, cuando se debate la Constitución del 52, que es donde se incorpora la carrera funcional, el debate de la Cámara de Representantes decía, establécese la carrera dentro de la organización para los funcionarios. Cuando pasa el proyecto de reforma constitucional al Senado, después de una confusa discusión, se le agrega presupuestados de la administración central. Es decir, que la carrera administrativa debía ser consagrada para los funcionarios, primero se planteaba, y en el Senado se le agregó para los funcionarios presupuestados de la administración central, y después se reguló para los gobiernos departamentales, en fin, en otros artículos, y para los entes autónomos y servicios descentralizados, que sería este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el constituyente
trató de distinguir y de evitar que por la vía de la contratación se ingresara a la carrera, digamos, a la carrera administrativa. Entonces, yo no digo que sea sano, porque además todos estos instrumentos se terminan desnaturalizando, como se desnaturalizaron las sociedades anónimas donde participa el Estado, en fin. Todos estos instrumentos que en su origen tienen una explicación lógica, porque puede haber momentos que un organismo requiera personal y requiera para determinado proyecto y después no necesariamente debe permanecer. Pero lo cierto es que no es un tema nuevo, es un tema que la legislación quiso tratar. Cierto es también que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un fallo que tuvo mucha trascendencia en el 2012, determinó que el contrato de función pública crea una diferencia en la carrera entre funcionarios que en definitiva cumplen la misma función, e incluso el propio Tribunal de lo Contencioso, frente a un reclamo, promovió una acción de inconstitucionalidad de la norma que establece una distinción entre los funcionarios que tienen carrera administrativa y los que no la tienen. Conclusión entonces, es un tema que tiene aspectos políticos. Yo creo que el presidente dio un mensaje que fue correcto porque fue consistente con lo que fue su campaña. No quedó nadie en la calle, no puede tomarse esto como un acto contra los funcionarios públicos, simplemente un gobierno que quiere tener un margen elemental para reorganizar y reestudiar la situación, no solo en este ente, sino en otros. Y por otra parte, creo que el debate, si técnicos sí o políticos, debe matizarse también con ese, ¿no? Este es un aspecto que para mí se siguió dentro de la naturalidad que se venía operando. A ver, volvemos a Martín y hacemos una segunda ronda. Sí, yo creo que la calle Pou intentó dar un mensaje y por supuesto que asumo que intentó dar un mensaje muy claro, pero dio un mensaje engañoso. Porque es como que yo diga que como quiero bajar el presupuesto de mi casa, voy a empezar a levantarme todos los días con el pie izquierdo. Bueno, no tiene relación una cosa con la otra. Si yo planteo que el problema es el enorme déficit fiscal y después en la medida que tomo lo que no se toca es cuánto gasta el Estado, entonces en realidad es un mensaje que a priori puede parecer positivo, puede caer simpático, sobre todo en una parte de la población a la que no le gusta el Estado, a la que no le gusta que haya funcionarios públicos y que le gustaría que todo eso fuera mínimo. Puede haber ahí un mensaje positivo, pero que no tiene correlación con el problema que se está diagnosticando. Daniel preguntaba, y yo comparto, que el ejercicio debería ser siempre, bueno, ¿qué empresa precisamos si queremos? Y entonces, ¿cuántos funcionarios precisa? Pero esa pregunta, que hoy no sabemos qué respuesta tiene por parte del Poder Ejecutivo, la tiene que responder el presidente cuando toma este tipo de medidas. No puede solo decir que se comprometió a bajar el déficit fiscal, porque además no tiene nada que ver lo que resolvió con la baja del déficit fiscal. Daniel, a ver, Daniel no, está levantando la mano. Está bien, lo que dice Martín es así. Es como, digo, y perdón que lo lleve al Antel Arena, ¿no? A mí el Antel Arena me encanta, me parece un edificio lindísimo, fui a un par de espectáculos, pasé bárbaro, pero, a ver, a mí me encantaría tener un Ferrari aquí en la puerta, la verdad, o un Land Rover, o un, no sé, un Jeep. Tengo un Toyota del 99, que a veces se me queda. ¿Ah? Me encantaría, pero a mí no me da el capital para comprarme un Jeep o un Audi. Sin embargo, el Estado en la administración de él lo hizo y gastó $100 millones, ¿entendés? Entonces, ahí está la discusión de fondo. Yo creo que el mensaje, hablando de lo que dice Fernando, que da el presidente, que le está exigiendo a todos los ministerios y a todas las reparticiones públicas a hacer un achique de austeridad por la pandemia que estamos pasando, por la situación del déficit fiscal que heredamos del gobierno del Frente Amplio. Esto es una señal clarísima de que por ahí, y yo ahí discrepo con una cosa que vos decís, Fernando, aparecía un articulito en las actas del directorio. A ver, es un articulito con 857 empleados para qué, nadie lo pasó, eso evidentemente no fue casualidad, votamos y entraron 857, no. O sea, claro, lo que estoy diciendo yo, y permitime la interrupción, es que se tomó con una naturalidad que no correspondía, porque era notorio que el gobierno que recién asume
quiere hacer una reestructura del Estado. Yo no digo lo tomaron por error, digo lo tomaron porque lo consideraron natural. Es más grave todavía en el sentido que eran funcionarios que pertenecían a la institución para quienes era normal tomar ese tipo de actitudes. Entonces la pregunta es, ¿se puede reestructurar el Estado partiendo de funcionarios que ya tienen, digamos, internalizada esa situación? Por otra parte, dice Martín, a quienes no les gusta el Estado, perdón, acá yo como ballista defiendo al Estado, pero mirá que metiendo gente por la ventana con 800 y pico de trabajadores, haciendo una telarena, rompiendo el principio de especialidad para cubrir la caída del cilindro, porque en realidad la telarena tapó que se les vino abajo el cilindro municipal en la Intendencia. Entonces, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta que son las siguientes. Querer al Estado no es querer llenar de gente el Estado y que el Estado haga todo. Querer al Estado justamente es ponerlo a disposición del usuario para que tenga buenos servicios. A ver, volvemos a Martín porque creo que está levantando la mano para continuar con lo que venía diciendo. Sí, no entraron por la ventana, son concursos. En realidad muchas veces en el Estado la forma de contratación... Yo no digo que entre por la ventana. No, bueno, lo dijiste, pero puede haber sido un error, no pasa nada. No me refería a esto porque no conozco el caso, Martín, como tú no lo conocés tampoco. No, pero lo poco que se ha dicho en prensa, porque claro, el gobierno toma esta decisión y no aclaró nada. Entonces la verdad es que hay que trabajar con lo que se dice en prensa, es que fueron concursos, digamos, y que ya pasaron sus 3 años, no es antojadizo, hay... fundamento legal, etcétera. Pero miren, me acaban de mandar una nota de búsqueda de hoy, yo no la revisé a búsqueda todavía, que habla de presupuesto, de este mismo caso en ANCAP, ¿no? Habla de que el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, asumió el cargo a mitad de marzo. La empresa otorgó calidad de funcionarios permanentes a más de 70 trabajadores. La pregunta, no para mí, no para los compañeros de la mesa, sino para el presidente es, ¿va a descabezar a todos los entes? Pero luego de eso, ¿qué criterio va a tomar? Porque esto es un proceso natural en organizaciones tan grandes como el Estado, que estoy de acuerdo con Fernando, que no se trata de defender un Estado gigante, torpe, bobo, sino un Estado eficiente, potente, al servicio de la gente. Y entonces, en definitiva, lo que creo es que, y metiéndome un poco en el debate, para reestructurar el Estado lo que no puede pasar es creer que uno llega y empieza de cero. Porque ni la vida de la gente empieza de cero, ni la vida de esos funcionarios, de esos organismos empieza de cero. Entonces, había un presupuesto votado, había un acuerdo en el convenio colectivo, y el problema grande que tiene el gobierno ahora es cómo va a ser para desandar la normativa y los procesos que desencadenaron naturalmente este cambio en el escalafón de estos funcionarios que van a seguir cobrando y van a seguir trabajando en ANCAP. Terminamos con la última de Esteban. Esteban. Sí, entonces, acá se combinan varias cosas y yo creo que no hay que mezclar mucho porque entrevera el debate. Yo, si quieren hacer un debate especial sobre la telarena, yo estoy dispuesto, tengo mis opiniones críticas y me parece bien. Acá los grandes temas que están planteados son dos: los funcionarios, la forma de ingresar, y por otro lado las autoridades, sus capacidades, su forma de coordinar con la política general del Estado que quiere impulsar el gobierno de turno, que yo no coincido en muchos aspectos, aunque por ejemplo veamos, la parte de Antel que estaba en la ley de urgente consideración fue retirada, y eso es una demostración de que efectivamente es un tema en debate que se corre y se desplaza. Sobre los 857, que son una cantidad importante, está que entraron por concurso, eso lo sabe tanto la presidencia, la OPP, como lo sabe también la Oficina del Servicio Civil perfectamente, entraron por concurso. Es una catarata, porque eso funciona así en todos los organismos del Estado, no es solo en Antel, en ANCAP, etc. Funciona en todos los organismos del Estado, es más, se multiplicó, porque efectivamente es un mecanismo que se fue dando para ensanchar, digamos, la cantidad de funcionarios. Yo creo que ANCAP Antel es uno de los organismos que tiene menos funcionarios, proporcionalmente tiene menos funcionarios. Y creo que en algún momento lo van a tener que discutir y lo van a tener que resolver. Lo que pasa es que, yo insisto, este es un problema político de primer nivel. El gobierno eligió este tema, lo eligió el presidente,
no para dar una señal, sino para mostrar cuál va a ser su política hasta las últimas consecuencias. Uno puede estar en contra o a favor, pero analicemos lo que hay detrás de esto. Detrás de esto es ese elemento del cual es víctima el presidente de Antel, el director blanco de Antel. Los 857, bueno, van a entrar en un proceso donde en algún momento se va a tener que discutir cómo pasan de contratados a presupuestados, porque eso no puede ser eterno. Ahora, yo voy a ir a una última reflexión. La reforma del Estado indolora no existe. Eso hay que saberlo. Que el Estado necesita una reforma en serio que tenga dos componentes. Una, relativamente el tema del gasto, es decir, bueno, el gasto es realmente muy grande, pero ese no es el problema fundamental. El problema fundamental son el papel de la burocracia alimentando el Estado. Es decir, que no creo que sea el caso de estos 857 funcionarios, porque Antel no se caracteriza por la burocracia, sino por la parte operativa. Eso lo sabemos todos. Pero que está claro que hay estos dos caras de la moneda. La primera, señores, la madre de toda la reforma no se hace pasándole la mano por el lomo a la situación. Va a haber que afrontar situaciones muy complejas. Y donde se toque duele. Yo espero que no duela en los lugares fundamentales, que no duela en la ciencia y tecnología, que no duela, que escuché la maravillosa entrevista a la representante del PDCIVA que acabo de proponer en mi Twitter, que se escuche, porque es una visión de lo que se puede llamar una visión de nación, más allá de los partidos, etcétera. Ahora, la otra cosa es que no es un mensaje para los que no quieren el Estado, es un mensaje también para los funcionarios públicos. Es un mensaje para una población muy grande de gente que se ha acostumbrado que la situación es inconmovible, de que aquí para adelante lo que está seguro es lo que ellos tienen. No, es que vamos a tener, sobre todo a la salida de esto, es posible que tengamos que aumentar el presupuesto. Oigan, es decir, que haya que poner mucha más plata, pero no para crecer el Estado, no para que un plan para la pequeña y mediana empresa haga que la entidad que se ocupa de eso triplique sus empleados, o para que el Mides aumente sus empleados porque hay que tener políticas digamos, sociales mucho más incisivas. No, esto es un tema de que también va un mensaje a los funcionarios. Será bueno, será malo, pero es claro, ¿no? Señores, digamos, va a cambiar la relación entre el Poder Ejecutivo y los entes autónomos. Vamos. La señal más clara que se ha dado desde que asumió el gobierno es esta. Vamos cerrando el tema. Vamos cerrando por hoy. Continuamos enseguida. Venimos con otro tema en la tertulia de este jueves.